Bienvenidas a todas las personas que se están conectando el día de hoy. Mi nombre es Rosario Díaz Garavito, yo soy fundadora y directora ejecutiva de The Millennials Movement y estamos aquí en el marco de la Semana Global de Acción por los ODS para sumergirnos en una conversación muy relevante para nuestra región titulada El Acuerdo de Escazú como instrumento clave para alcanzar la justicia ambiental en América Latina y el Caribe, que forma parte de la serie de diálogos para cambiar el rumbo y de la Semana Regional de Acción por los ODS América Latina y el Caribe 2030. Nuestra región enfrenta grandes desafíos y uno de ellos es la protección de nuestros ecosistemas, pero también de las personas que los defienden, nuestros defensores ambientales. Es por ello que hoy estamos acompañados de grandes personalidades, de personas que vienen realizando acciones en los territorios, pero también dentro de los espacios de negociación para generar mecanismos, espacios e instrumentos que nos permitan no solo proteger a nuestro planeta, sino también los derechos humanos de nuestros defensores ambientales a través del acceso a la información. El día de hoy me complace presentar al señor Carlos de Miguel. Él es jefe de la Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. También estamos con Natalia Gómez. Ella es asesora de políticas públicas de cambio climático en Earth Rights International y es representante electa del público para el Acuerdo de Escazú. Adicionalmente, estamos con Oscar Daza. Él es dirigente del pueblo indígena Corehuaje y también es el actual coordinador de derechos humanos de OPIAC y el actual punto focal político del programa de defensa de defensores y defensoras indígenas de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA. Bienvenidos a esta sesión, es un gusto estar con ustedes y muchísimas gracias por sumarse a este espacio. Hola, buenos días a todos. Lo primero, saludarte, Rosario. Muchísimas gracias por la invitación y también quiero saludar a Natalia y a Óscar que estarán conmigo hoy dialogando sobre el Acuerdo de Escazú, este primer acuerdo ambiental de América Latina y el Caribe bajo los auspicios de la CEPAL. Así que muy contento de estar con ustedes hoy. Bueno, saludar a Rosario Díaz por la invitación ante todo que nos hace a nosotros como COICA, como el Programa Defensor y Defensora de Derechos Humanos de la COICA y también pues a la OPIAT como tal, la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana. Saludo a Carlos, Natalia, Anita, quien también está aquí acompañándonos en este importante espacio. Yo también me sumo al agradecimiento, Rosario, por la invitación y a los organizadores y organizadoras del evento. Y un gusto poder estar aquí con Carlos y Óscar hablando de un tema tan relevante para nuestra región como lo es el Acuerdo de Escazú. Muchísimas gracias a ustedes por darse el tiempo y sumarse y compartir con nosotros en este espacio. Nosotros tenemos algunas preguntas. Esta sesión se va a dividir en 4 espacios, en 4 segmentos. Y lo que queremos hacer es primero conocer el contexto, conocer su visión. También queremos escuchar su llamado de acción y también, por último, saber qué es lo que les inspira. Entonces, para iniciar con este diálogo, para cambiar el rumbo en el marco de la Semana de Acción por los ODS y también referida al Acuerdo de Escazú, mi primera pregunta va para el señor de Miguel. Cuéntenos un poco del Acuerdo de Escazú y cuál es la importancia de este. No todas las personas en nuestra región conocen de este instrumento. Entonces, ¿qué es lo que es el Acuerdo de Escazú y qué es lo que nos trae como o de relevancia para nuestra región? Muchísimas gracias. Gracias, Rosario, por la pregunta. Creo que lo primero que hay que comentar un poco es qué significa el Acuerdo de Escazú, porque el Acuerdo de Escazú es el nombre corto que está asociado a la ciudad de Costa Rica, Escazú, donde se terminó la negociación del texto del acuerdo. Pero el acuerdo de Escazú se llama Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales. Y de hecho, el título largo contiene los elementos centrales de este Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú lo que busca
es garantizar la implementación efectiva de estos derechos. Es decir, que todos ustedes tengan acceso a información ambiental y que ésta se genere, que haya participación pública en la toma de decisiones ambientales y que haya acceso a la justicia ambiental. De hecho, esos son los tres pilares tradicionales de lo que se conoce como democracia ambiental. El Acuerdo de Escazú, además, incorporó un elemento fundamental para nuestra región. Como saben, es la región más peligrosa del mundo para los defensores ambientales, y el Acuerdo de Escazú no solo es el primer acuerdo ambiental de América Latina y el Caribe, es el primer acuerdo mundial que tiene provisiones específicas para la defensa de los defensores en materia ambiental. El Acuerdo de Escazú no es algo que surgió de la nada. El Acuerdo de Escazú proviene del principio 10 de la Declaración de Río de 1992, que básicamente decía que la mejor manera de tratar los temas ambientales es con la participación de todos los afectados, y que esta participación tiene que ser oportuna, tiene que ser informada, y que en caso de no producirse tiene que haber la pertinente acceso a la justicia para tutelarla. 20 años después, porque esto fue en 1992, en la famosa Cumbre de la Tierra, en América Latina, 10 países, en la Cumbre de Río +20, que también se realizó en Brasil, empezaron el proceso de negociación del Acuerdo de Escazú. Inicialmente, esos 10 países buscaban desarrollar un instrumento y durante los siguientes 6 años, hasta el 4 de marzo del 2008, que fue cuando el texto finalmente se adoptó, 24 países llegaron a la conclusión de que la región podría dotarse de un acuerdo legalmente vinculante sobre estos derechos. Y todo se construyó con una cultura del diálogo, la cooperación sobre las buenas prácticas que tenía la región y buscando resolver aquellos problemas identificados. A la fecha, 24 países firmaron el acuerdo, 12 países lo ratificaron, y el acuerdo entró en vigor el pasado 22 de abril de este año, justo gracias al depósito conjunto de las ratificaciones de Argentina y México, y lo hicieron coincidir precisamente con el Día Internacional de la Madre Tierra. Así que creo que el Acuerdo de Escazú es un acuerdo muy interesante porque fomenta la protección de esos derechos para todos y todas las personas de América Latina y el Caribe, y fomenta una cultura del diálogo y la cooperación, y garantiza estos derechos procedimentales que son fundamentales para cumplir no solo con la Agenda 2030, sino avanzar en las grandes luchas ambientales como enfrentar el cambio climático, la protección de biodiversidad o la protección de los océanos, que tan urgentemente tenemos que enfrentar. Muchísimas gracias, señor de Miguel, por esta respuesta y por compartir un poco el contexto. Como comentábamos, este es un proceso muy importante y relevante para la región, pero necesitamos que más personas se enteren y que sepan de dónde viene el Acuerdo de Escazú y cuál es la importancia o lo que significa para nuestra región. Vamos a seguir con el panel, y ahora queremos también escuchar de Oscar Daza. Oscar, cuéntanos acerca del contexto del pueblo indígena Coreguaje y por qué para ustedes es importante el Acuerdo de Escazú. Muchas gracias. Bueno, se hace referencia al pueblo coreguejo, mencionando pues que hago parte de este pueblo. Nosotros somos originarios de la Amazonía, en este caso de la Amazonía colombiana, quienes pues actualmente habemos creo que un número de unos 2.500 a 3.000 personas. Bueno, de las consecuencias que hemos tenido del conflicto armado interno de Colombia, bueno, varias etapas de violencias que hemos sufrido nosotros como pueblos indígenas, incluso de la Amazonía colombiana, pues ha hecho pues que incluso nos reduzcamos en cuestiones físicas, ¿no? Cuestiones incluso de territorio.
incluso de culturas, y creo que es un contexto claro donde pues cabe mencionar, en un momento tuvimos la primera ola de violencia con la cauchería. Después esa violencia, digamos que se derivó de la guerra que tuvo entre Colombia y Perú. Después viene como tal el tema de la explotación de pieles de tigres y de otros animales incluso. Después viene el narcotráfico, que es otra ola de violencia fuerte, que incluso todavía persiste, ¿sí? Detrás de eso finalmente termina como tal con el tema de los grupos armados ilegales y el fortalecimiento de nuestros territorios, digamos que el dominio total casi de estos grupos armados derivado pues incluso del auge del narcotráfico. Entonces, bajo ese contexto histórico en el cual pues nosotros hemos tenido que pasar por varias olas de violencia, eh, nos han reducido, ¿sí?, en territorio. Nosotros territorialmente no tenemos prácticamente, estamos rodeados por fincas y por ganaderos. Creo que es uno de los contextos y muchos de los pueblos indígenas de la Amazonía, en este caso colombiana, pues están en esa situación, ¿sí?, que están rodeados por fincarios. Entonces, en el marco de la situación, nosotros como pueblos indígenas ahorita, pues, incluso cuando se dio el acuerdo de paz entre la distinta guerrilla de la FARC y el gobierno colombiano, pues veíamos una apuesta, ¿no?, en sí, recuperar lo que pues perdimos, ¿no? Y lo cual pues solo fue una ilusión, ¿sí?, de nosotros, listo, vamos a estar ahorita así un poco más tranquilos y vamos a concentrarnos en recuperar nuestra cultura, nuestros territorios. Pero lo cual ha sido complejo, ¿sí? Incluso en los últimos momentos se ha incrementado en la presencia de grupos armados ilegales y el narcotráfico, lo que es imposible nosotros pues poder estar en nuestros territorios tranquilamente y así poder pues de alguna manera pues hacer una defensa eficiente de estos territorios que se nos han de alguna manera arrebatado la historia, ¿sí?, de la violencia. Entonces, bien, cabe resaltar que nosotros como pueblos indígenas pues en nuestras luchas, en la forma en que nosotros existimos, que por qué existimos y digamos que por qué nos organizamos. El fin último ha sido el nosotros poder de alguna manera garantizar la tierra, ¿sí?, poder nosotros tener un lugar seguro en donde podamos convivir, en donde podamos desarrollar, realizar nuestras culturas, nuestra cosmovisión, ¿sí? Entonces, ese ha sido el fin último, es decir, que de alguna manera nosotros los pueblos indígenas somos defensores ambientales históricos, ¿sí? Digamos que en el marco de la situación, y ahorita lo seguimos realizando, ¿sí? Lo seguimos realizando más porque pues mayores son las amenazas, ¿sí? Mayores son los ataques a nosotros como defensores y reclamantes de tierra. Nos quieren, digamos, de alguna manera apaciguar, eliminarnos, ¿sí? Entonces, bajo esa situación, vemos la importancia, ¿sí?, la importancia del Acuerdo de Escazú, y oportuno, ¿sí? Yo creo que de alguna manera viene en una situación que lo necesitamos nosotros, incluso en ese caso como pueblos indígenas, quienes hemos sido los defensores históricos del medio ambiente, ¿sí?, de la naturaleza. Pero es lamentable, ¿sí?, que de alguna manera es complejo pues ver que en el caso de Colombia, Perú también, digamos que no quieran pues no se dio la ratificación en su momento y ahorita pues la complejidad de adherirnos a ese acuerdo de Escazú, ¿no? Y más pues cuando la cifra misma lo dice, ¿no?, que las estadísticas lo dicen, esos ataques seguidamente y de manera permanente que están recibiendo los defensores ambientales, de por sí pues los pueblos indígenas. Entonces, por esa razón digamos que la importancia, nosotros vemos en este caso como pueblo coreguaje, no tan solo como pueblo coreguaje, sino todos los pueblos, en este caso de la Amazonía colombiana, que es muy importante ese acuerdo, ¿sí? Tal vez nos permitirá de alguna manera dialogar de manera horizontal con el gobierno de diferente orden, ¿sí? Entonces, por esa razón vemos que es muy esperanzador para nosotros, ¿sí? Esperamos mucho. Ojalá que en algún momento el Congreso de Colombia y más pues bajo la voluntad del gobierno colombiano nos podamos adherirnos a este acuerdo. Muchísimas gracias, Oscar, por esta respuesta y por compartir también cómo es que ustedes interactúan
con su entorno. Es bastante complejo, considerando que América Latina y el Caribe es la región más mortífera para los defensores ambientales en el mundo, pero también porque sus medios de vida están muy relacionados e interconectados con sus ecosistemas. Entonces, la importancia de la protección y de defenderlos a ustedes. Estamos en una crisis inminente frente al cambio climático, pero también en una región bastante compleja y con bastantes situaciones que a veces nos dificulta un poco avanzar, y de ahí la importancia de tener este tipo de instrumentos como el Acuerdo de Escazú. Muchísimas gracias, Oscar. Pasamos ahora con Natalia. Natalia, bienvenida. Gracias por sumarte a esta sesión. Y la pregunta para ti es, desde el mecanismo de participación del público, desde el mecanismo regional, ¿cuál es el contexto que ustedes ven desde los actores sociales y cómo es que ustedes lo interpretan? ¿Cómo es que ustedes están tratando de dar una respuesta a ello desde la participación formal de la sociedad civil y el público? Muchas gracias, Rosario, por la pregunta. Bueno, primero quería explicar un poco qué es el mecanismo público regional al que nos estamos refiriendo para todos los oyentes y todos quienes se conectan a esta sesión. El mecanismo público es una manera de participar en el proceso de Escazú, una de las modalidades que se estableció con los países dentro de la negociación y que permite que cualquier persona que esté interesada en conocer más acerca de Escazú, en participar en las reuniones o en saber lo que está pasando, pueda ir a una página web que abrió la CEPAL, suscribirse y le empieza a llegar toda la información y hacerse parte del proceso. Como nos contaba Carlos, una de las, digamos, de las cosas también que se deben resaltar mucho de Escazú fue su proceso de construcción y cómo se permite una participación directa del público en general, que somos todos, las organizaciones, los individuos, los defensores, así que creo que eso es algo muy importante y solo para que los oyentes y quienes nos escuchan hoy lo tengan en cuenta y también se sumen a este mecanismo. Y bueno, ya hablando un poco más en concreto acerca de la pregunta, yo quería también irme un poco a la historia y recordar una pequeña historia. Y es que en el 2018, cuando se adopta Escazú en marzo del 2018, precisamente el día de la adopción, tuvimos en la sala donde se adopta, con todos los países y los colegas de sociedad civil y del público en general que estábamos presentes, una foto de Berta Cáceres, la reconocida líder indígena lenca hondureña que fue asesinada, y que precisamente en esos días en que se adopta Escazú se estaba celebrando se estaba conmemorando su asesinato, lamentablemente, que había sido hace unos años por las mismas fechas. Y esta foto la trajeron los colegas que trabajaron por la adopción de Escazú como un recordatorio de que Escazú tiene una razón de ser y sobre todo la protección que Escazú da a los defensores y defensoras está respondiendo a un contexto de violencia muy, muy fuerte en América Latina y el Caribe en contra de los defensores y las defensoras ambientales. 3 años después, estamos en el 2021 y lamentablemente ese contexto de violencia, lo único que hemos visto es que se agudiza y se agudiza cada vez más. La semana pasada, la organización Global Witness publicó su nuevo reporte anual acerca de los asesinatos contra los defensores y las defensoras del medio ambiente y nuevamente Latinoamérica es la región del mundo más violenta para los defensores, con mi país, Colombia, por segundo año consecutivo tomando el primer lugar, pero también con países como Brasil, Honduras, México, en esos primeros lugares tan poco deseados. Al mismo tiempo, el mundo está viviendo una crisis climática, una crisis de diversidad, una crisis de contaminación y de toxificación sin precedentes. Y si a esta crisis le sumas la crisis, la regresión del espacio cívico, de cómo el espacio de la ciudadanía para participar, para acceder a la información, se está haciendo más pequeño cada vez más, pues el balance es muy, muy poco alentador. Al mismo tiempo, a pesar, digamos, de esta crisis tan complicada, creo que al mismo tiempo hay un rayo de esperanza. Y ese rayo de esperanza es el Acuerdo de Escazú, porque tenemos una crisis en torno a lo que está pasando con nuestro clima, en torno a la pérdida de biodiversidad, en torno a los conflictos por el uso de la tierra
y el uso de los recursos naturales, que han dejado un saldo y que dejan un saldo todos los días de violencia en contra de comunidades en las primeras líneas y los defensores y las defensoras. Pero al mismo tiempo creo que Escazú es una luz de esperanza para la región. Es un instrumento que se ha construido por y para los ciudadanos, en el que los países que hacen parte de él se están comprometiendo a implementar de una manera efectiva los derechos de acceso, la democracia ambiental y algo más importante, a reconocer y proteger la labor de los defensoras y defensores. Entonces, en ese sentido, creo que el contexto también es de esperanza, de que tenemos Escazú, de que Escazú ya está en vigor, y que en este momento lo que tenemos que hacer es seguir trabajando por su implementación y para que Escazú no se quede en un papel, sino que se convierta en una realidad para todas y todas en la región. Listo, para continuar con la sesión, tenemos una siguiente pregunta, y esta es una pregunta en realidad para los tres, para las tres personas que nos están acompañando el día de hoy. Y es, ¿cuál es su visión en los próximos años respecto a la puesta en marcha del Acuerdo de Escazú? ¿Y qué es lo que esperan una vez que inicie este proceso? Entonces, queremos saber desde sus diferentes sectores. En este caso vamos a empezar con usted, señor de Miguel, desde el trabajo de la CEPAL, trabajando con la facilitación con la Secretaría del proceso, trabajando con los Estados miembros de nuestra región. ¿Cuál es su visión en los próximos años? Gracias, Rosario. Obviamente hay varias aproximaciones a esta visión. Yo diría que la visión más macro tiene que ver un poco con enfrentar esa situación tan lamentable que ha descrito Natalia, que de hecho la región es una región donde todavía hay más de 200 millones de personas que viven en situación de pobreza, donde es una región donde económicamente no se crece mucho y todo o buena parte de ese crecimiento depende de la extracción de sus recursos naturales, y esa extracción no genera los beneficios adecuados sobre la población y se generan muchos conflictos, y como ha mencionado Óscar. Entonces yo creo que el acuerdo de Escazú, en mi expectativa, es que, siendo un acuerdo que es acotado, ofrezca algunas herramientas para que la ciudadanía, sabiendo que estamos tan cerca de tener ciertas crisis ambientales, que ya no son ambientales, ya son sociales y son económicas, son crisis que nos van a afectar como humanidad, pues ahora la ciudadanía tiene una herramienta que puede ayudarles a encarar toda esta problemática de mejor manera. Lo que está claro es que si no se genera buena información y se difunde y la población se conciencia y se generan los cambios que se requieren, difícilmente vamos a enfrentar la creciente pérdida de biodiversidad en la región, que afecta precisamente a las comunidades indígenas que viven en armonía con ella porque se les está presionando cada vez más. No se va a lograr frenar el cambio climático. El último informe del IPCC, ya hemos superado 1,1 y todos los escenarios nos dan que en 20 años nos vamos al 1,5 grados si no hacemos cambios radicales. Entonces, el Acuerdo de Escazú, en su carácter bien acotado, bien por así decirlo, humilde, es una herramienta que creo que puede ser muy poderosa si la utilizamos todos para obligar a que se genere esa información ambiental tan clara, que se incorporen las tomas de decisiones de política pública y de actividades privadas, y que construyamos un futuro mejor. Esa es mi visión más macro. En la visión, digamos, de los siguientes pasos sobre el Acuerdo de Escazú, obviamente es fundamental que el Acuerdo de Escazú se implemente, porque es un acuerdo que busca implementar otros derechos. Por tanto, lo que queremos es que se implemente el acuerdo para que se implementen esos derechos a nivel nacional, particularmente en los países que ratificaron y que ya son parte, con lo cual, de hecho, ya pueden estar trabajando en eso. Mi visión es que sea un acuerdo en que estén los 33 países de América Latina y el Caribe, y hay algunos faltantes que por las problemáticas nacionales pues es urgente que se sumen, y ya lo han mencionado
algunos Natalia y Óscar. Entonces, que estén los 33 me parece otro elemento fundamental, y después, de cara hacia dentro del acuerdo, continuar construyéndolo, porque un acuerdo no es se tiene y ya está. Tener el acuerdo es un primer paso, luego tiene que ver con su operativa, hacer que la conferencia de las partes funcione en forma transparente, abierta, participativa, y logre dar solución a algunos problemas que se planteen, y que haya un comité de apoyo a la aplicación y cumplimiento del acuerdo que les sirva a los países para recomendarles aquellas políticas o aquellas prácticas que mejorarán sus derechos de acceso a nivel nacional. Y entre todos, ir identificando aquellas fallas y compartiéndolas. Y también las buenas acciones que se producen en la región. De hecho, la construcción del acuerdo se basó precisamente en las buenas prácticas, las no tan buenas y toda la legislación nacional que existía en los países de América Latina y el Caribe. Y seguir compartiendo puede ayudarnos a encontrar soluciones a muchos de los problemas que se están planteando. Así que implementación nacional, construcción institucional que ayuda a los países a esa implementación, y mucha cooperación. De hecho, uno de los apartados del Acuerdo de Escazú tiene que ver con la cooperación en compartir información sobre actividades ilícitas e ilegales, que tanto daño están haciendo. Óscar ha mencionado varias, pero durante la pandemia se han exacerbado las actividades ilícitas en América Latina. El Estado ha tenido algunos retrocesos en su capacidad para enfrentarlas por las características propias de la pandemia, pero los indicadores de Estado de Derecho en América Latina también han retrocedido en muchos países. Por tanto, el Acuerdo de Escazú, como herramienta, lo que nos invita es avanzar en una cultura del diálogo, de cooperación, en forma progresiva, pero sin retroceder, cosa que se ha dado en la pandemia. Y tenemos varias aristas que enfrentar todavía. Así que también invitar a todos a que sean parte de seguir construyendo esto. Muchísimas gracias, señor de Miguel, por esta respuesta. Y ahora vamos a cambiar un poco el orden de las participaciones y vamos con Natalia. Natalia, ¿cuál es la visión del mecanismo regional de participación del público acerca del Acuerdo de Escazú? ¿Cómo es que, o qué es lo que ustedes esperan ahora que inicia ya su implementación, ya que está puesto en marcha? Coméntanos un poco acerca de ello. Bueno, dos cosas yo quería resaltar acerca de la visión para los próximos años. En primer lugar, espero que Escazú contribuya, digamos, de manera real a hacer realidad la promesa del principio 10 del 92, cuando los países adoptan la declaración del principio 10 de 1992, proponen este cambio de gobernanza en el que las decisiones ambientales, las decisiones sobre el medio ambiente, sobre los derechos que nos afectan a todos, no iban a ser tomadas por unos pocos, sino que se proponía un modelo consultivo en el que las personas y las comunidades podían formar parte de ese tipo de decisiones. Sin embargo, como hemos visto en los últimos años, la falta de implementación de ese principio 10 ocasiona tantos conflictos ambientales y sociales en nuestra región y desencadena muchas veces la violencia que vemos en contra de defensoras y defensores. Entonces, mi visión, en primer lugar, para Escazú es que esa promesa que se hizo con el principio 10 en el 92 se vuelva realidad, y que ese cambio del modelo de gobernanza por medio de Escazú se convierta en una realidad para todas y todas en la región. Y bueno, y la segunda cosa que quería resaltar es también un poco lo que hablaba Carlos acerca de la construcción de capacidades, tanto de la sociedad civil, de los defensores, pero sobre todo de los gobiernos y de las autoridades públicas encargadas de la implementación de Escazú. Creo que ese es un punto fundamental para la efectiva implementación de los derechos,
que contiene Escazú, el tener las capacidades, el compartir experiencias y el obtener más recursos que permitan a las autoridades públicas implementar estos derechos. Creo que va a ser un cambio muy positivo para la región. En muchos de los países hemos observado que existían leyes de acceso a la información, de leyes de participación ciudadana en materias ambientales, pero simplemente las autoridades no tenían la capacidad, no conocían o no les interesaba implementarlas. Así que el gap que existe en la implementación es uno de los principales problemas que tiene nuestra región para que estos derechos que están en las leyes, en las constituciones, se hagan realidad. Y por eso creo que la apuesta que hace Escazú por la construcción de capacidades y para hacerle frente a este gap de implementación va a ser muy, muy importante en los próximos años. Y la tercera cosa que quería resaltar es también simplemente algo en lo que creo que Escazú ya está contribuyendo, y es alrededor del cambio en las narrativas. El cambio en las narrativas que nos han presentado a los defensores y defensoras, a las comunidades indígenas, a las comunidades campesinas, como opositores al desarrollo, como quienes no quieren que avancen las obras, o en muchos casos llamándolos criminales y otro tipo de adjetivos que no me voy a referir. Pero esa es la realidad de nuestra región. Esos son los discursos que se manejan. Y creo que algo que sí está haciendo Escazú y que ya lo empezó a hacer es ayudarnos a cambiar esa narrativa. Escazú al reconocer el rol de los defensores y defensoras, al comprometer a los países, al obligarse a los países a reconocer ese rol y a proteger sus derechos, empezó un cambio de narrativa que hemos visto reflejado en que países como, digamos, me acuerdo del caso de Perú, adopten nuevos protocolos para la protección de defensoras y defensores. Y creo que ese cambio de narrativa obviamente no garantiza que los defensores no sigan sufriendo violencia, porque lo que hemos visto es que la violencia se sigue agudizando y que el 2020 fue el año más violento para la región. Pero sí creo que ese cambio de narrativa es importante y contribuye a que hayan más personas y más organizaciones y más países comprometidos con la protección de los defensoras y defensores. Así que mi tercera visión para Escazú es que se convierta en una herramienta efectiva para el reconocimiento del trabajo de los defensores y las defensoras, y también para su protección. Muchísimas gracias, Natalia, por por compartirnos estas tres visiones que tienen desde el mecanismo de participación del público, y que también tienes tú como Natalia, como representante electa en este proceso de participación. Muchísimas gracias. Y ahora nos vamos con Oscar. Oscar, ¿cuál será la visión de ustedes desde los pueblos indígenas? ¿Cuál es tu visión acerca del Acuerdo de Escazú ahora que ya inicia su puesta en marcha? Sí, gracias, Rosario. Creo que de alguna manera es un instrumento pues que representa un avance, ¿sí? de lo que tal vez nosotros como pueblos indígenas por muchos años hemos realizado, ¿sí? Es decir, que de alguna manera pues se reconoce y ya de alguna manera pues lo ponen en un documento vinculante para los estados, ¿sí? O sea, tal vez nosotros incluso como pueblos indígenas muchos años hemos hecho ese ejercicio, ¿sí? Qué bien, esa relación que hemos tenido nosotros con la naturaleza, de alguna manera, pues nos hace más responsable en relacionarnos, ¿sí? Con esa otra parte. Y precisamente es una de las apuestas, ¿sí? Yo creo que tiene este acuerdo de poder, pues, que se genere esa relación, ¿sí? Esa relación de respeto mutuo, ¿sí? Yo creo que nosotros incluso lo vemos como un sujeto activo, ¿sí? Esa otra parte de la naturaleza, del medio ambiente. Entonces, al ya incluirlo en un documento que vincule a los estados, pues de alguna manera pues representa ese avance, de esa visión que nosotros ancestralmente hemos tenido como pueblos indígenas, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, el desafío, pues, y que tal vez eso nos permite dar un paso más de entender, ¿sí? De entender mucho más de cerca la importancia de esa naturaleza, un paso más de por qué, pues, ahorita cada día más nosotros vemos la necesidad de conservar, de poder ver no tan solo la naturaleza como
como un objeto ahí de aprovecharlo, sino como algo que tiene vida también y que le da vida al mundo, sí, ahorita. O sea, yo creo que aquí eh, 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 se está materializando, ¿no? Cada día más esa visión que hemos tenido los pueblos indígenas, esa visión. A partir de ahí, eh, un gran paso, sí. De ahí, pues, revisando la implementación, creo que ese es como el gran desafío que ahorita viene, ¿no? El desafío de cómo lo vamos a realizar, cómo lo vamos a implementar, ¿sí? Tal vez vemos algunas constituciones, incluso en América Latina, algunas constituciones políticas que ya han tenido esa visión un poco ecológica, esa visión más ambiental, ¿sí? De poder, pues, cómo cada día, pues, protegemos. Pero digamos que de ahí a la materialización, pues, en esos casos específicos ha sido muy complejo, ¿sí? Vemos que de alguna manera a veces esa visión distinta que se tiene el proteger la naturaleza, el medio ambiente, ¿sí? La manera como se protege. Eh, digamos que desconocen o a veces eh, es un poco, las instituciones son un poco indiferentes también en los mecanismos propios de protección de la naturaleza, ¿sí? Entonces, es decir, que de alguna manera implementan los gobiernos su manera de prevenir tal vez la deforestación, la protección, pero pues sin tener en cuenta el actor que vive allá en territorio, ¿sí? Es decir, que toma unas medidas que afecta al que está ahí, desconociendo también incluso ese aporte que él hace, ¿sí? Entonces hemos visto nosotros, digamos, que esa deficiencia en los gobiernos, ¿sí? De que pues implemente unas medidas que de alguna manera atenta contra la población campesinada, los pueblos indígenas, los compañeros afro, ¿sí? Entonces, ahorita yo creo que con este acuerdo no, de alguna manera limita eso, ¿sí? Que el gobierno de manera unilateral vaya a implementar unas medidas de protección ambiental, sino que pues más allá de eso se generen unos diálogos, ¿sí? Generemos unos diálogos también en el marco de esa implementación. Es como hace un rato mencionabas, es decir, que esa conversación horizontal, así que nosotros también y que aquel campesino, aquel afro que está allá, que de alguna manera pues hace ese ejercicio, algunos pues de conservación, otros pues de alguna manera no logran entender la afectación que genera, pues se dé esa comunicación. ¿Sí? Creo que cuando se da ese diálogo, pues viene la concientización en sí, ¿sí? O sea, de por qué la importancia de la conservación. Es decir, que no de manera eh, forzosa o de manera un poco hostil, diríamos, que se lleven a cabo las implementaciones, sino bajo el diálogo, ¿sí? Bajo, digamos que de alguna manera, esa articulación con los actores que están allá en territorio. Entonces, a partir de ahí vemos una gran ventaja en que pues ¿sí? Nos acerca con las diferentes estructuras, nos acerca al diálogo, a la articulación. Y esperemos pues que eso se dé, ¿sí? Esperemos que eso se dé y todo pues también depende de aquellas voluntades políticas que puedan tener los gobiernos, porque entendemos que pues en algunas cosas se ha tratado de avanzar, ¿sí? Como hace un rato se mencionaba. Tal vez este es un proceso largo, es un proceso largo de años que vienen. Bien, llegamos a un instrumento ya vinculante, listo. Eh, un paso más, ¿sí? Pero de ahí vienen otros pasos más. Creo que en el transcurso de la realización como tal de este acuerdo, pues irán saliendo más ideas de cómo lo vamos a hacer. Entonces, esperemos pues que se dé una muy buena acogida por parte de los gobiernos, entiendan, digamos, que la urgencia y la necesidad, no tan solo para América Latina y el Caribe, sino también para el mundo, ¿sí? La necesidad de que estos instrumentos se den la materialización. Entonces, estamos bajo esa situación. Y para los países, pues que han, como lo vengo mencionando, pues que no se han adherido, pero pues que lo hagan y que le den la importancia merecida. Muchísimas gracias, Oscar, por tu respuesta. De hecho, ya estamos casi a la mitad de este diálogo para cambiar el rumbo. Y tenemos ahora una siguiente pregunta que es para los tres. Les pedimos que nos den su recomendación o su llamado de acción en una frase corta, que nos digan cuál es su llamado de acción para los gobiernos, los actores sociales, el público en general, el sector privado, la ciudadanía, las juventudes, cuál es su llamado de acción en el marco de este proceso para poner en marcha el acuerdo de Escazú. Empezamos con Natalia.
Gracias, Rosario. Bueno, en una frase, mi llamado para los gobiernos, para aquellos que aún no se han sumado a Escazú o que están pendientes sus procesos de ratificación nacional, que avancen esos procesos y que su compromiso con Escazú se vea. Para los gobiernos que ya lo ratificaron, el llamado es la implementación, que con la sociedad civil y con las empresas y todos los demás interesados trabajemos juntos por su implementación. Y a todas las demás personas interesadas en Escazú, el llamado es a que se sumen, a que conozcan más del acuerdo y a que también participen y aporten, que se sumen al mecanismo público regional, donde van a estar recibiendo toda la información, tanto de CEPAL como también de los representantes y las representantes del público. Muchísimas gracias, Natalia. Y de hecho, las personas pueden conectarse, pueden registrarse en el mecanismo, en el enlace que les aparece aquí en la línea azul. Ahí pueden ustedes conectarse y también en los mensajes del chat, tanto de la transmisión de Facebook y de YouTube, estamos colocando el enlace para que ustedes, las personas que estén interesadas, puedan ser parte de este mecanismo de participación del público. Muchísimas gracias, Natalia. Señor de Miguel, ahora, ¿cuál es su llamado de acción en una frase para poder seguir con este proceso de puesta en marcha del Acuerdo de Escazú? Gracias, Rosario. Bueno, la primera parte de mi frase es respaldo todas y cada una de las palabras que acaba de mencionar Natalia y ojalá pase todo lo que ella ha dicho. Y también me voy a beneficiar para continuar la frase de alguna palabra de Natalia y otra de Óscar. El llamado es precisamente al fortalecimiento de la democracia y al fortalecimiento del respeto mutuo, que de hecho eso trata Escazú en temas ambientales, pero en realidad lo que busca es un fortalecimiento democrático y ese respeto entre todos y con la naturaleza para hacer un mundo mejor. Así que entender las palabras que hay detrás de Escazú, leerlo, apropiárselo y utilizarlo. Muchísimas gracias, señor de Miguel, por este mensaje. Y sí, necesitamos generar este sentimiento de apropiamiento del acuerdo, porque necesitamos en realidad de todas las personas en nuestra región para dar ese cambio de rumbo que necesitamos para proteger no solo a nuestros ecosistemas, sino también a las comunidades que viven y habitan en ellos. Pasamos ahora con Óscar. Óscar, en una frase, ¿cuál sería tu llamado de acción para los diferentes actores sociales, pero también para la gente que nos está mirando ahora en esta transmisión, en la conferencia Nosotras las Personas, América Latina y el Caribe 2030? ¿Cuál es tu llamado de acción? Cuéntanos un poco. Gracias. Bien, ya los anteriores intervinientes lo han dicho, ¿no? Claramente. Pero bien, yo creo que más allá de eso, que como sociedad, como seres humanos, tenemos que entender ¿sí? La importancia. Cada día se está reduciendo el tiempo ¿sí? de proteger la naturaleza, de proteger el mundo, de salvar el mundo. ¿sí? El tiempo se nos está acabando y ese es un mecanismo más que nos permite de alguna manera proteger, salvar. Creo que el mundo, la naturaleza, lo que queda, ¿sí? No hay tiempo para esperar, no hay tiempo para seguir nosotros en ese vaivén político, ¿sí? Son decisiones que hay que tomar ya, ¿sí? De manera inmediata, el tomar, nosotros de verdad, pues, tener esa responsabilidad, ese compromiso de salvar el mundo, de salvar el planeta, de salvar la naturaleza, ¿sí? Que es lo único que nos queda para pues, poder seguir viviendo en el tiempo, esa tierra. Entonces, ese es el llamado y que pues, los gobiernos de verdad, pues, sean conscientes y adopten y se dé una implementación verdadera, ¿sí? Porque pues también no queremos que a nuestros compañeros dirigentes defensores ambientales sigan desapareciendo, sí, lo sigan asesinando. Si no queremos eso, no queremos eso, porque lo que están haciendo es defender la vida del mundo, del planeta, sí. Eso es lo que están haciendo. Muchísimas gracias, Óscar, por este llamado de acción y también por compartir
esta visión que nos traes desde los pueblos indígenas. Es muy importante que también la gente pueda conocer qué es lo que ustedes están pensando, porque esto está muy relacionado a sus ecosistemas, a sus medios de vida, y creo que es algo muy importante lo que mencionas en tu llamado de acción. Antes de ir ya a la última pregunta de esta sesión, tenemos una pregunta del público. Y de repente, no sé si alguno o alguna de ustedes quisiera responderla. El Acuerdo de Escazú tiene una importancia muy grande, pero muchos sectores como el minero se preocuparon y había un mito respecto a que el Acuerdo de Escazú los iba a perjudicar. Entonces, ¿qué es lo que ustedes podrían decirles y comentarles para romper estos mitos y dar a conocer más el Acuerdo de Escazú? No sé si alguien quiere responder a esta pregunta. Yo podría hacer algún comentario. El Acuerdo de Escazú, como bien hemos hablado todos, es un acuerdo sobre derechos de acceso y, de hecho, el público son las personas físicas o jurídicas, es decir, otorga derechos no solo a los ciudadanos, también a las asociaciones y a las empresas, porque el sujeto obligado principal es el Estado el que tiene que garantizar que un ciudadano o un empresario tenga acceso a la información ambiental, que es clave para tomar sus decisiones, o pueda participar también un empresario en un emprendimiento que hace otro empresario y eventualmente le puede afectar, y que todos puedan acceder a la justicia. Es decir, el Acuerdo de Escazú nos beneficia a todos, incluyendo a las personas jurídicas. No tiene una atención específica sobre sectores. Lo que buscas es que se hagan bien las cosas. Entonces, el sector minero, como cualquier otro sector económico, lo que tiene que hacer es cumplir con los procedimientos, en el caso del Acuerdo de Escazú, aquellos que tutela el Acuerdo de Escazú, que es que haya la debida participación en aquellos proyectos que se van a realizar y que obviamente se haga en el marco de una legislación nacional que, por cierto, es más amplia en muchos países, no solo por el tema participación, sino por el tema de los impactos ambientales que pudiesen tener y que tienen que ser internalizados. El objetivo final, por supuesto, es que, habiendo distintas actividades económicas, lo que necesitamos es que estas actividades económicas se realicen de una manera sostenible, respetando a las comunidades, respetando el ambiente y generando esas rentas necesarias para el desarrollo sostenible de los países. Y, por tanto, en el sector minero, como en cualquier otro, hay una cantidad de actores importantes. Hay algunos actores que hacen las cosas bien y que el Acuerdo de Escazú, en mi opinión, les va a beneficiar porque va a obligar a que los que hacen las cosas mal tengan una garantía de que estos que hacen las cosas mal van a tener que hacerlas, y además hay actores que no solo hacen las cosas mal, sino que incluso realizan actividades ilegales. Y el Acuerdo de Escazú es un acuerdo que promueve, obviamente, el desarrollo y el fortalecimiento institucional y el Estado de Derecho, y por tanto también va a contribuir a ello. En última instancia, por cierto, lo que se busca es precisamente que todas las actividades sean sostenibles en términos de su impacto ambiental y social, pero también en su impacto económico, que sean sostenibles en el tiempo. Así que el Acuerdo de Escazú, como les decía, siendo muy humilde y muy acotado, es una herramienta para que se hagan mejor las cosas. Muchísimas gracias, señor de Miguel. Y esta es una respuesta muy importante porque tenemos que eliminar esos mitos, tenemos que conocer mucho más acerca del acuerdo, del contexto y también de los beneficios que nos trae a todos los sectores. No es, aquí no necesitamos necesariamente pensar en el beneficio específico de algún grupo en particular, estamos hablando del beneficio común y, como usted lo dice, hacer las cosas bien. Y eso es algo que en realidad en la región tenemos que empezar a hacer en muchas otras materias también. Entonces, muchísimas gracias por su respuesta. Finalmente, estamos ya en esta última pregunta de este diálogo para cambiar el rumbo. Y
estamos en un contexto complejo y vivimos en una región que tiene diferentes barreras estructurales, estamos en medio de una crisis sanitaria, pero el trabajo que ustedes realizan, incluso durante esta crisis sanitaria en la cual nos comentaron que la violencia contra los defensores ambientales no ha cesado, el trabajo que ustedes realizan inspira a otras personas. Muchos de nosotros también queremos saber qué es lo que les inspira a ustedes, qué es lo que les inspira a seguir trabajando a pesar de las complejidades, a pesar de los desafíos. Queremos saber, queremos conocer mucho más de ello. Entonces ahora, no sé si el señor de Miguel nos puede comentar qué es lo que a usted le inspira a seguir en este proceso, seguir haciendo la abogacía y el trabajo desde la CEPAL por el Acuerdo de Escazú. De hecho, solo mencionar que efectivamente el Acuerdo de Escazú es una de las cosas que más me ha inspirado en mi trabajo. Yo no provengo precisamente por mi formación académica de áreas muy relacionadas con los derechos de acceso, porque soy economista, y la verdad es que el poder interactuar con tanta gente de diversas formaciones, de tantos países y que dialogan desde puntos de vista distintos, pero todos dialogan buscando encontrar una solución común y todos de buena fe. Eso para mí fue muy inspirador en todo el proceso de Escazú. Y el otro tema que me inspira, obviamente, en mi caso, es trabajar en Naciones Unidas, porque creo que es una opción de vida en la que uno busca trabajar porque se consiga algo, aunque sea poco, pero poner un granito de arena porque el mundo avance hacia algo mejor. No sé si lo estamos logrando muy bien por los panoramas que están saliendo, pero sí, eso creo que es importante, así que invitarles a todos, sobre todo a los jóvenes que nos están escuchando, que ojalá tengan en su visión de futuro pues o unirse a Naciones Unidas o a la sociedad civil o a fundaciones o incluso a los gobiernos, pero siempre con esa visión de trabajar por el desarrollo sostenible de los países y con el beneficio de las personas y la protección de la naturaleza. Así que esas son las cosas que me inspiran y por las que me levanto todos los días a ver si logro conseguir algún cambio para mejor. Muchísimas gracias, señor de Miguel, por estas palabras. Y en realidad es muy interesante conocer que el Acuerdo de Escazú es algo que también lo motiva a usted. Entonces, creo que muchas personas que nos están viendo en este momento ahora ya están buscando en sus buscadores de internet qué es el Acuerdo de Escazú, también para tener esta fuente de inspiración, así como usted. Ahora pasamos con Natalia. Natalia, ¿qué es lo que te inspira? ¿Qué es lo que te inspira para seguir trabajando desde el público? Han sido unos años muy interesantes, muy complejos. Nuestra región es compleja, nuestros países son complejos. ¿Qué es lo que te inspira a seguir realizando este maravilloso trabajo que haces? Gracias, Rosario. Bueno, me inspiran dos cosas. Una es conocer las historias y las experiencias de comunidades y defensoras alrededor del mundo, que a pesar de las dificultades, a pesar de la crisis climática y de medioambiental en la que nos encontramos y a pesar de la creciente violencia en su contra, continúan con su labor en defensa de su territorio y de sus derechos. Creo que poder conocer estas comunidades y estos defensores y defensoras y poderles apoyar, aunque sea en un poquitito, es algo que me inspira mucho y es algo que la organización con la que trabajo, que es el Rights International, y por eso también poder trabajar por un instrumento como Escazú, que plantea un cambio fundamental para la región, es algo también tan inspirador. Y lo segundo que me inspira es mi hija. Tengo una hija chiquitita y creo que para los que me escuchan y tienen hijos, saben que tener hijos es la manera más fácil de ver la fragilidad de la vida y lo rápido que se pasa la vida. Y también ver el mundo que le estamos dando a las generaciones. Creo que esa también es una de las ideas, digamos, de las que partió Escazú, ver qué mundo le estamos dejando a las futuras generaciones y con qué mundo y con qué recursos y con qué aire y agua van a contar
nuestros hijos y hijas. Así que eso también me inspira todos los días. Muchísimas gracias, Natalia, por compartirnos este mensaje y nos hace que yo creo que muchas de las personas que nos están mirando están sonriendo desde sus casas, desde sus oficinas, al escucharte y se están sintiendo demasiado motivadas. Y sí, o sea, tenemos que dejarle un mundo mejor, no solo a las futuras generaciones, sino a las presentes que en los próximos años van a ser los adultos, los adolescentes, ¿no? Vamos a avanzar en nuestra vida y es importante que lo hagamos por el presente, por el ahora y también por el futuro. Muchísimas gracias, Natalia. Y ahora pasamos con Oscar. Oscar, ¿qué es lo que te inspira? Yo sé que el contexto de los defensores ambientales es muy complejo, es bastante riesgoso. Entonces, ¿qué es lo que te inspira a seguir en este proceso de abogacía, de defensa del planeta, del ecosistema, ¿no? De nuestra región? A pesar de todos los desafíos, ¿qué es lo que llena tu corazón de energía o de pasión y te hace seguir trabajando en este proceso? Muchas gracias. Bien, yo creo que de mi parte, pues, he sido testigo directo, ¿no? Digamos que de observar los cambios, las alteraciones que ha tenido la naturaleza, ¿sí? Ya ver ríos que han cambiado mucho de lo que han sido hace 20 años, no están ahorita en la misma situación, ya se secan más, ya digamos que casi, digamos que llega más momentos de sequías muy fuertes, ¿sí? Lo que antes no pasaba, tal vez antes teníamos mayores lugares donde ir a cazar, donde ir a, tal vez nosotros, a hacer nuestro desarrollo cultural, sí. Ahorita son potreros, sí. Eh, Antes, pues, teníamos mayor cercanía con la naturaleza, con los animales. Ahorita difícilmente no puede encontrarse, ¿no? Con algún animal o algo así que no pueda llegar a visualizar. Vemos deforestaciones muy fuertes, en el caso de Colombia, 200, 300 hectáreas de selva que se destruye, más por persona, por cada propietario de una determinada finca. Vemos que de manera, pues, poco, yo creo que sin conciencia se están destruyendo la naturaleza y eso nos preocupa. Yo creo que desde la visión indígena es muy compleja la situación, la verdad. Nos motiva que tenemos que detener eso, ¿sí? Tenemos que detener la destrucción. Nos preocupa que pues cada día más no tengamos a dónde tal vez ir como antes hacíamos, ir a pescar como lo hacíamos ancestralmente, que los ríos estén contaminados, ¿sí? Que los peces incluso estén contaminados, ¿sí? Eh, que la minería ilegal no esté destruyendo nuestro territorio y que a pesar de eso nosotros pues no haya una respuesta por parte de las estructuras gubernamentales, no quieran tomar medidas. Entonces eso nos motiva a nosotros de verdad que tenemos que hacer algo, ¿sí? Tenemos que luchar para que se tomen medidas frente a estas situaciones, ¿sí? Saber que pues de alguna manera se han alterado, ¿sí? Digamos que el estado natural del medio ambiente cada día pues está cambiando. Entonces eso es bastante preocupante, ¿sí? A partir de esa visión, vemos que nuestras luchas se hacen y lo seguiremos haciendo como pueblos indígenas en este caso. Muchísimas gracias, Oscar, por compartir todo lo que nos cuentas en este ya último segmento de inspiración. Y les queremos agradecer a los tres por haberse sumado a este diálogo para cambiar el rumbo. Definitivamente ha sido una sesión muy motivadora y creo que hemos podido tocar temas muy importantes en este proceso y en esta conversación. Yo quisiera agradecerles también a las personas que se están sumando a esta gran movilización en el marco de la Semana Global de Acción por los ODS y por sumergirse junto con nosotros en esta conversación bastante relevante para nuestra región titulada
el Acuerdo de Escazú como instrumento clave para alcanzar la justicia ambiental en América Latina y el Caribe, que forma parte de la serie de diálogos Cambiemos el Rumbo Más y de la Semana Regional de Acción por los ODS para América Latina y el Caribe 2030. Cambiemos el rumbo por las personas y por el planeta. Porque para cambiar todo requerimos de todas las personas. Entonces, unos de nosotros buscan la página www.act4sdgs.org, act4sdgs.org. Lo estamos poniendo también en los mensajitos del chat para que cualquier persona se pueda sumar a esta movilización global. Y les agradecemos a todas las personas que en este momento están conectadas y en especial a nuestros panelistas el día de hoy. Señor Carlos de Miguel, Natalia, Oscar, muchísimas gracias y muchos éxitos en este proceso que estamos aquí todas y todos para poderles ayudar. Muchísimas gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias, Rosario. Felicidades por el evento. Muchas gracias, Rosario, y gracias a todos por conectarse.